De la consejería, ¿sí? Es la escritura. El objetivo en la consejería es cambiar la mente. La palabra es amonestar, neuteteo, es neu, de neurología, neurólogo, todas esas palabras que derivan de esa palabra griega, y es la que se usa acá, hablando de poner en la mente. La manera de hacer consejería es tener los motivos y las actitudes correctas. Y la herramienta esencial en antropología en consejería es la antropología bíblica, ¿sí? Hemos hablado de la composición del ser humano, hemos hablado del funcionamiento del ser, en eso estamos nosotros, y estamos hablando acerca de una mente o una razón gobernada por la teología bíblica. Ya hemos hablado de las emociones, cómo funcionan, o intentamos hablar de cómo funcionan. Las emociones es un universo muy amplio para poder definirlo en pocas clases. Es más, tampoco es que terminaremos de definirlo. Nosotros sabemos que tenemos emociones y entender cómo funcionan dentro de nosotros también es un desafío, ¿verdad? Bueno, pero están allí las emociones simplemente como indicadores de que algo pasa dentro de nosotros, ¿sí? Y estamos hablando acerca de una razón gobernada por la teología. Lo que sigue después de esto es hablar de la conciencia. ¿Para qué está dentro de nosotros la conciencia y cómo funciona? Y cómo se relaciona la conciencia con la razón. Eso es lo que viene después para hablar acerca de el funcionamiento de nuestro ser interior. Pero estamos aquí, la razón, ¿sí? Nuestro ser interior está conformado por una matriz, ¿sí? Que es lo que origina todo en nosotros, en lo que llamamos corazón, ¿sí? Una matriz, hay una voluntad, que es lo que determina justamente nuestras acciones, nuestras decisiones. Está la razón, la conciencia y las emociones. Todo eso conforma nuestro ser interior. Y la voluntad es la capacidad de poder tomar determinaciones conscientes que determinan, hay una repetición que se me pasó allí, que determinan nuestra conducta y nuestras actitudes. Eso es la voluntad. Es como la última puerta antes de poder tomar acciones, hacer acciones, ¿verdad? Y tomar determinaciones, la voluntad. Y la voluntad es como el timón de un barco, ¿sí? Direcciona todo nuestro ser para hacer algo, una cosa u otra, ¿verdad? Pero, como hemos dicho, alguien tiene que manejar ese timón, que es la voluntad, ¿verdad? Y la razón, como hemos enseñado ya, es la capacidad con la que Dios nos ha dotado para tomar determinaciones correctas en cada situación, o sea, para direccionar nuestra voluntad hacia lo que nosotros entendemos que es correcto, ¿sí? En base a la razón, con base en la razón. Y la razón funciona con base en un sistema de cálculo que llamamos lógica, ¿sí? La palabra que se utiliza en la escritura para hablar de razonamiento, entendimiento, y hay otras dos palabras más que se me pasaron allí, pero todas esas palabras tienen que ver con cómo funciona nuestra razón, que es calcular cosas, estar haciendo cálculos sobre distintos factores que van a influir en una situación sobre la que tenemos que decidir, o hacer cálculo sobre algo que escuchamos. Escuchamos que alguien dice un enunciado postulándolo como una verdad y nosotros empezamos a analizarlo. ¿Es cierto esto que dice? Bueno, y evaluamos esos enunciados, ¿sí? Hacemos un cálculo. De eso se llama lógica, ¿sí? Se llama razonar con lógica. Nosotros hacemos evaluaciones, ¿sí? Para determinar si tal cosa es verdadera o es falso. Siempre estamos buscando eso nosotros. ¿Esto es verdad o esto es falso? Eso es natural en nosotros. Y sucede casi de manera inconsciente. Por conformación original, o sea, por cómo Dios nos formó, siempre hacemos la búsqueda de lo correcto, siempre estamos intentando buscar lo correcto, a menos que estemos en una condición tal en nuestro interior que realmente no nos interese lo correcto. Simplemente nos interesa pasar la vida y nada más, sin que nos interese lo correcto o lo incorrecto, pero eso es una condición interior en el que uno está en una condición ya como en un punto sin retorno. Sería en la condición de nuestra alma, como Romanos capítulo 1 enseña acerca de aquellas personas a quienes Dios las dejó hacer el deseo de su corazón, ¿no? Pero eso, bueno, es un caso extremo, ¿verdad? Pero por regla general, por como Dios nos conformó, siempre estamos buscando qué es lo correcto en esta situación, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, eso es lo que evaluamos. No queremos equivocarnos, esa es la realidad.
Aunque a veces, obviamente, el razonamiento no funciona bien, nos equivocamos, pero estamos pensando que hacemos lo correcto. Pero la intención siempre es no equivocarnos en lo que estamos haciendo. El creyente, ¿sí?, en busca de la verdad en cada situación, razona con lógica teológica. Eso es lo que hemos hablado nosotros. O sea, razonar con lógica teológica es tener en cuenta el factor Dios y tener en cuenta el factor Biblia en cada situación. Eso hemos hablado también la semana pasada con la ayuda del Señor. Esta base de tener en cuenta el factor Dios y el factor Biblia en cada situación nos ayuda a identificar razonamientos equivocados que tienen la apariencia de ser válidos, pero no lo son. Como por ejemplo hemos visto la semana pasada lo que es el pragmatismo, ¿sí? No ser práctico, sino ser pragmático. En el sentido de pragmatismo es una forma de pensamiento, una filosofía que me lleva a razonar y calcular la situación de cierta manera. Lo hemos hablado la semana pasada. Bueno, hoy vamos a considerar otro razonamiento que es muy común que nos encontremos con esto en consejería, y vamos a examinarlo para poder conocerlo y además ver qué respuesta tiene la Escritura ante esto, porque muchas veces nos encontramos con personas en la iglesia que justamente van a estar razonando de esta manera, y nuestra función como consejeros es ayudarle a darse cuenta que su razonamiento no es acertado y, bueno, guiarlo por el razonamiento correcto, ¿verdad? Y ese razonamiento que vamos a mirar hoy, que es muy común y nos encontramos hoy en día, se denomina ética situacional, ¿sí? El otro era pragmatismo, este es ética situacional, ¿sí? Esas dos palabras, la palabra ética, siempre que la usamos, estamos hablando aquello que se refiere al bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto, eso es ética, moral, ¿sí? ¿Qué es correcto, qué es incorrecto? Eso es ética. Y situacional, ¿sí?, refiere a la ocasión en la que me encuentro. Ética determinada por la ocasión, eso es ética situacional, ¿sí?, básicamente hablando. Es una forma de pensamiento y se denominó así, Alguien en 1960 por ahí escribió un libro con este título, ¿sí?, con esta denominación, ética situacional. Un sacerdote católico que dejó el catolicismo se volvió ateo en su forma de pensamiento y se volvió un filósofo de ética situacional. Nació allá por los 60 esto, ¿sí? Es una forma de pensamiento popularizada así en los 60 y está muy relacionado con el movimiento hippie. No voy a entrar en todos los detalles de toda esta filosofía y manera de pensar y de ver la vida y razonar sobre las situaciones. Es muy largo, no es tan aburrido como otras formas de pensamiento, pero no tengo tiempo suficiente como para ahondar, sino simplemente dar los detalles necesarios para poder dar una base bíblica cuando nos encontremos con esto, ¿sí? Pero está muy relacionado con el movimiento hippie, por eso esto surgió en los 60. 60 y 70 es el auge del movimiento hippie y está muy relacionado con lo que ellos proclamaban, que la proclama del movimiento hippie era amor y paz. Muy bien, ahí está. Que parece bueno, pero después vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere, que hay una trampita ahí. Que hay una trampita de pensar, lo que vos tenés que decidir sobre esta situación es lo que vos consideres que es mejor para el amor. Y ahí hay una trampita en eso. Bueno, pero no lo vamos a ver hoy, ¿sí? Está relacionado con esto de ética situacional. El postulado de esta forma de pensamiento consta de dos premisas y una de ellas se puede expresar de esta manera. Básicamente dice así, es más largo, pero yo lo resumo así. La situación es la responsable de mi conducta. Yo me comporto, reacciono porque la situación me lleva a esto. Básicamente es eso. Está más largo expresado en el libro de este hombre, pero básicamente es lo que está diciendo allí, lo que está proclamando, ¿sí? Yo me voy a comportar de acuerdo a la situación en la que me encuentro, ¿sí? La situación, es como decir así, la situación es la que determina qué está bien y qué está mal. Entonces, de acuerdo a la situación, yo voy a determinar la moral en esta situación. Esto está bien en esta situación, pero cuando me encuentro en esta, lo mismo está mal. Entonces, la situación es la que determina la moral, qué está bien y qué está mal, ¿sí? Este es el pensamiento de la ética situacional. Entonces, de acuerdo a dónde me encuentre, actuar de esta manera, acá es correcto,
pero si me encuentro en otra situación, actuar de esa misma manera es incorrecto. Entonces, se mueve la moral de acuerdo a la situación en la cual yo me encuentro. El enunciado en realidad dice así en el libro este que escribió este hombre. No existen reglas morales, dice él, y principios que prescriban lo que está bien y lo que está mal, sino que cada individuo es libre de actuar como él crea que es más conveniente con el amor tal como él lo entiende. ¿Sí? Ese es el enunciado. Entonces va a evaluar y va a razonar qué es lo más conveniente con el amor, porque toman el amor como un valor absoluto, ¿sí? Esa es la regla máxima. ¿Qué es lo más conveniente? Claro, el amor según como lo entienden ellos, ¿sí? Esa es la regla máxima. Un filósofo llamado Ronald Nash explica ese concepto de este libro de esta manera. Dice, nada es intrínsecamente, o sea, por esencia, nada es intrínsecamente bueno excepto el amor. Y nada es intrínsecamente malo excepto el no amar. Y ponen el amor como la regla máxima de todas las cosas, ¿verdad? Dependiendo de la situación, dice Ronald Nash, dependiendo de la situación, el amor puede que se encuentre necesario mentir, robar, presumiblemente, hasta fornicar, blasfemar y adorar falsos ídolos. ¿Sí? El único absoluto es el amor. O sea, si por amor yo tengo que mentir, robar y hasta fornicar, bueno, entonces está bien. Ese es el concepto de la ética situacional. Es el concepto de Romeo y Julieta, donde por amor está bien que me suicide. Entonces el suicidio está visto bien en Romeo y Julieta. ¿Por qué? Porque hay un bien supremo, que es el máximo de todos, que es el amor, como lo entiende Shakespeare. Entonces ahí está bien, porque esa en realidad es la apología del suicidio, Romeo y Julieta. Si lo haces por amor, sos un héroe. Entonces esa es la idea. Entonces hay un concepto, un razonamiento equivocado en todo eso. Bueno, esto deriva muchos pensamientos que nosotros nos encontramos hoy en la sociedad. Por amor a mí, y si el bebé que tengo en el vientre, y por amor a mí el bebé es un estorbo, está bien que aborte, que lo saque de mí. Por amor a mí, porque tengo que pensar en mí, en mi cuerpo. Bueno, ahí viene este pensamiento donde el amor mal entendido se vuelve un concepto absoluto que determina todas las cosas y que determina qué está bien y qué está mal. Ese es el problema acá con este pensamiento que da lugar a un montón de conductas horrorosas, ¿sí?, en la sociedad. De eso hasta cosas que no se pueden mencionar, pero están relacionados con este pensamiento, con esta manera de ver la vida y ver las situaciones desde un concepto equivocado, obviamente sin Dios, ¿no? La ética situacional sí se basa en la percepción subjetiva, o sea, como yo veo la situación. En eso se basa la ética situacional, cómo yo percibo la situación en este momento. ¿Qué es conveniente en este momento según cómo yo lo percibo? ¿Sí? Es subjetivo. ¿Cómo me siento en la situación? ¿Sí? Para determinar la acción moral o la evaluación de la experiencia. ¿Cómo evalúo esta experiencia según cómo yo me siento? Y ahí se combinan las emociones con esta manera de mirar la situación y cómo determinar a la luz de esto, cómo me siento, si esto está bien o esto está mal. Bueno, esto deriva en el hedonismo, ¿no? Si algo no me causa placer en esta situación, la situación es mala. Si algo no me causa placer, la situación es mala. Si me causa placer, no importa lo que sea, a lo que está condenado incluso en la Biblia, no importa si me causa placer, está bien. Esa es la idea de esta ética situacional que se basa en la percepción subjetiva de cómo yo me siento en esa situación, ¿sí? La ética situacional quita la responsabilidad del individuo y justifica sus actitudes y sus conductas. Que lo común es decir, esta situación me llevó a eso. La culpa ya no la tengo yo, sino la situación, ¿sí? La situación tiene la culpa, ¿sí? Soy así es lo que más se ha escuchado en la década de los 80, después que este libro apareció y que dio lugar a dar una base a muchas excusas, ¿sí? Soy así por mi crianza, mis padres, la sociedad y un montón de otras cosas, ¿sí? Eso hemos escuchado casi todos los que vienen desde la última etapa del siglo pasado, se han creado con esta forma de pensamiento, ¿sí? Vos sos así, pero la culpa no es tuya, la culpa son tus padres, que vos respondés así, que vos actuás así en cada circunstancia, entonces vos no tenés culpa, no tenés responsabilidad sobre, sino la situación
es la culpable de que vos seas así. ¿Sí? Así que muchos han culpado a sus padres y muchos otros culpan a la sociedad. Es por la sociedad, por el gobierno que tenemos, por cómo funciona nuestro país. Entonces siempre hay una excusa fuera de mí y tiene que ver con la situación, ¿sí? En consejería, queridos hermanos, nos encontramos con este tipo de razonamiento. Él me provocó, por eso actúa así. Entonces, la situación que se presentó, en este caso fue una situación donde él me provocó y por eso es que yo respondí mal. Y ese es un razonamiento que pareciera en cierta manera cierto, porque decimos, si él no me hubiera provocado o ella no me hubiera provocado, ¿qué hubiese pasado? Yo no hubiese reaccionado así. Y ese es un razonamiento que tiene razón. La culpa es de él o de ella que me lo provocó. Si no lo hubiera provocado, no hubiera reaccionado así. Bueno, ese es el pensamiento que se hace, ¿no? Estaba bajo mucho estrés, por eso te grité. ¿Has escuchado eso alguna vez? Estaba bajo mucho estrés, por eso te grité. Ya no es la culpa mía, en realidad, sino del estrés. La situación que me llevó al estrés es la culpable de que yo te grite, así que no me culpes, entendeme. Bueno, esa es la idea de esto, ¿verdad? Mi esposo o mi esposa me desatendía, no cumplía su deber conmigo conyugal, ¿no? Por eso adulteré. Esa es la excusa de no pocos en realidad. Entonces, como no tengo en mi hogar, en mi cónyuge, lo que necesito yo como cónyuge, me vi obligado, porque es una necesidad, a buscarlo en otro lado. Entonces, la situación me llevó a mí que yo tengo una necesidad que suplir algo. Entonces, se justifica las acciones por la situación en que uno está viviendo. Bueno, todo esto es mucho más extenso, mucho más largo, pero básicamente tiene que ver con que yo no soy responsable de mis acciones, sino la situación me lleva a eso, ¿sí? Y además la situación determina qué está bien y qué está mal. No está mal lo que hice. ¿Por qué? Porque la situación me empujó a eso, me llevó a eso, ¿verdad? Así como lo malo, así como también lo incorrecto. Por ejemplo, escuché otra vez que se volcó, no vi la noticia específicamente, pero escuché que se volcó un camión con carne. No sé dónde, si fue acá o fue en otro país, pero así pasó la noticia, no la vi. Y el enunciado era, se cayó, se volcó un camión de carne y lo desvalijaron enseguida. Como que la gente que estaba ahí enseguida se fue llevando media res y no sé qué otra cosa. El razonamiento de la ética situacional les dice, y bueno, se cayó, ¿quién lo va? Me lo llevo yo que tengo hambre, me lo llevo y me lo como. Pero no es tuyo. Es robar. ¿Sí? Es robar. Como decía, hay una bicicleta ahí, no había nadie. Y si está ahí sola, me la llevo. No, no es tuya. No es tuya. Entonces, la ética situacional lleva a justificar, incluso hasta, entre comillas, santificar ciertos pecados, ¿no? Hacer lo que sea bueno, ¿verdad? Bueno, ¿qué enseña la Biblia? Respondiendo a estas cosas, ¿no? Y muchas otras más que tienen que ver con esto. Bueno, nosotros respondemos en realidad, la Biblia enseña que nosotros respondemos a nuestro entorno, a la situación, ¿sí? Conforme a la realidad de nuestro ser interior, de acuerdo a lo que pasa dentro de nosotros. O sea, el responsable de cómo actúo yo es lo que pasa dentro mío, no la situación, sino lo que pasa dentro mío. ¿Dónde dice esto la Biblia? Mateo 7, 21 al 23, algún pasaje conocido. Cristo dijo esto, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Interesante, ¿no? Soy responsable. ¿Por qué me gritaste? No, el estrés no fue el culpable. El culpable es que mi corazón alberga ira. Está dentro mío. En la situación lo único que hizo, como creo que en algún momento lo digo, la situación lo que hizo simplemente es revelar que adentro mío había ira. ¿Sí? Eso es la realidad. Pero la Biblia nos enseña que nosotros respondemos a nuestro entorno de acuerdo a lo que hay dentro de nosotros. ¿Sí? Por eso Cristo dijo, el hombre bueno, del buen tesoro, de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Es de acuerdo a cómo estamos nosotros, qué pasa dentro de nosotros. Así que la situación no determina nuestra conducta.
No es la situación la que determina nuestra conducta. O sea, no nos comportamos así porque en nuestro hogar nos criaron así, sino porque tenemos un corazón que realmente nos lleva a eso, que está en una condición tal que nos lleva a actuar así. ¿Sí? La situación no determina nuestra conducta, sino que revela, justamente aquí lo decía, la realidad de nuestro corazón. Revela quién soy yo. Por eso, en consejería vamos a estar escuchando a las personas. Vamos a escuchar a personas en crisis, en distintas situaciones que van pasando, distintos conflictos que lo escuchamos, vemos, y nosotros decimos, bueno, primero que hay un problema a solucionar, ayudar a la persona a poder superar esa situación o ayudarla a crecer o responder de la manera apropiada, pero debemos llevarla a entender, decir, mira, esta situación no hay dudas que Dios la está usando para que vos te conozcas a vos. Quizá esto, la manera en que respondiste, vos nunca te habías visto así, y ahora te das cuenta que sí, eso está dentro tuyo, que eso no sabías que estaba dentro tuyo, pero eso sos vos. Eso sos vos. El mayor problema que tenemos nosotros en una situación es llegar a reconocernos a nosotros mismos. No queremos aceptar que somos eso. Bueno, alguien, un cónyuge le grité, nunca le grité, pero ese no soy yo. Sí, eso sos vos. Lo que pasa es que nunca habías estado en una situación de tanta presión y eso estaba ahí metido hasta que surgió la situación que hizo que eso que estaba ahí saliera. Esa es la realidad. Sí, eso soy yo. Y eso en realidad debemos ayudarnos. Primero a nosotros mismos, obviamente, a examinarnos. Ese soy yo. Eso es lo que hay dentro mío. Y en el aprendizaje de la vida espiritual el Señor nos va llevando muchas veces en situaciones de crisis para que nos demos cuenta, wow, soy yo. Y la realidad de la obra de la gracia es que ese soy yo y aún el Señor me ama todavía. Qué tremendo, ¿no? Porque cada vez que nos descubrimos a nosotros en nuestra naturaleza interior, decimos, wow, qué terrible que soy. Y cuanto más crecemos en la vida espiritual, peor nos vemos a nosotros. Porque más conocimiento hay de quiénes somos interiormente. Y decimos, wow, el Señor me ama. Tremendo. Y Él me ama. Eso es gracia, ¿verdad? Por eso es que dos personas pueden estar en una misma situación, pero pueden responder de manera diferente. ¿Han notado eso? Lo vemos mucho en los ejemplos bíblicos. Uno dice, no, pero es la situación. Momento, ¿cómo es la situación? ¿Y cómo fulano está en la misma situación o mengana está en tu misma situación y no se fue llevado a eso? ¿Sí? Suelen pasar a veces con jóvenes que se dejan llevar por sus pasiones. No, pero bueno, soy joven, tengo pasiones. Y un momento, ¿cómo? ¿La situación te llevó a eso? No, hay un montón de jóvenes que no han caído en tus mismas acciones. ¿Cómo puede ser? No, porque no son pecadores como vos. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, tiene que ver con la cuestión interior. Dos personas pueden estar en una misma situación, pero pueden responder de manera diferente. Significa que hay algo adentro que hace que esas personas actúen diferente en la misma situación, ¿sí? La Biblia nos da ejemplos, aparte de la Biblia enseñarnos que nosotros respondemos conforme a la realidad de nuestro corazón, nos da ejemplos para que nosotros podamos graficar esta realidad. ¿Sí? Que no es la situación, sino soy yo. Se trata de mí. Por ejemplo, el ejemplo de Pablo, ¿sí? Filipenses 4, 11 al 13, un pasaje conocido. Pablo dice así, he aprendido a contentarme, cualquiera sea esto es ética teológica situacional. ¿Sí? Esto es teología situacional. ¿Sí? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El contexto nos va a ayudar a saber qué situación está hablando Pablo aquí, ¿sí? Pero no lo vamos a ver ahora. Él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, puedo estar en una situación de humildad, y habla en este caso de carencia económica, pero también he tenido momentos de abundancia. En las dos situaciones sé cómo comportarme. ¿Sí? Interesante eso. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El contexto siempre es los recursos económicos acá. ¿Sí? Como Pablo aprendió, ¿no? Interesante que Pablo aprendió, no lo tenía aprendido y lo tuvo que aprender. ¿Cómo lo aprendió? El Señor lo puso en situaciones para aprender esto, para aprender a contentarse cualquiera sea su situación. Y el todo lo puedo en Cristo que me fortalece está en este contexto. El contexto de aprender a contentarse cualquiera sea mi situación económica. Estoy contento cuando he aprendido a estar contento, con gozo cuando tengo lo suficiente y más abundancia, pero también estoy contento
cuando no tengo. ¿Cómo se hace eso? Me dice. ¿Cómo se hace eso para estar contento, no quejarme y no empezar a entrar en temores y angustias porque no tengo para... llegó el 10 y se me acabó el dinero. ¿Cuánto le ha pasado eso? Es muy común, llega el 10 y no tengo dinero. ¿Y cómo puedo estar contento? Empiezo a entrar en ansiedad, en estrés. Y Pablo dice, yo aprendí a estar contento igual. Es un aprendizaje. Bueno, hay mucho allí sobre el tema de teología, confianza en la soberanía de Dios, el hecho de aprender a administrar recursos. Y si uno tiene menos, gasta menos, prioriza cosas y descarta aquellas que no son prioridades. Y bueno, toda una cuestión de aprender a administrar el dinero y todo lo demás. Y a veces, aprendiendo a administrar, igual no alcanza. Y dice, bueno, el Señor sabrá y estoy contento. Más allá de nuestra responsabilidad, después aprendemos a tener contentamiento, ¿sí? Bueno, lo que sí es la enseñanza sobre la temática de hoy es la situación. Pablo no se escudó en la situación para decir, bueno, no tengo dinero, ¿cómo querés que esté con esta cara? ¿Cómo no querés que esté con esta cara? Ahí está, bueno, no salía, ¿no? Como dice, ¿con qué cara querés que esté si no tengo para comer? Y Pablo decía, no, estoy contento igual. Interesante eso, ¿no? Interesante. La situación no determinó el estado de ánimo de Pablo, fue la realidad de su corazón lo que determinó su estado de ánimo. Eso es ética teológica acerca de la situación, ¿sí? Tenemos otro ejemplo, no lo vamos a buscar porque yo sé que es conocido y además porque son varios capítulos, pero tenemos el ejemplo de José en la Biblia también, ¿sí? José fue odiado por su familia, vendido como esclavo, preso injustamente, y en cada situación, si buscan esto en los capítulos de entre el capítulo 37 al 50 de Génesis, ¿qué hacía José en cada situación? José servía con quien estaba. En la situación con su familia sirvió a sus hermanos que lo odiaban. Cuando fue vendido como esclavo, servía en la casa de Potifar. Y servía de tal manera que su patrón lo puso a cargo de todo. Dice, este fenómeno cómo trabaja. En esa situación de estar como esclavo bajo su patrón, fue injustamente acusado de querer abusar de la esposa de su patrón y fue llevado a la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, la Biblia dice que enseguida él servía a los otros presos. Interesante eso. O sea, la situación no determinó la manera de actuar de José. No dijo, bueno, muchacho, acá esta situación justifica que yo, por ejemplo, me la agarre a las piñas con mis hermanos. ¿Qué querés? Me odian, me quieren matar. ¿Cómo no me voy a agarrar a las piñas con ellos? Bueno, no hizo eso. La situación no le llevó a determinar que está bien. Él sabía lo que estaba bien o mal, partiendo de Dios. Eso determinaba para él qué está bien y qué está mal. Incluso estando en la casa de su patrón, lo que determinó qué estaba bien y qué estaba mal en cuanto a la relación ilícita con su patrona, era Dios. ¿Cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sí? Entonces él supo responder de esta manera. Y hay otro ejemplo, entre los muchos que hay en la Escritura, que es el de Samuel, el del profeta Samuel. ¿Sí? No sé cuántos conocen la historia, pero es conocida más por su mamá, Ana, en 1 Samuel capítulo 1, que no tenía un hijo y oró a Jehová y tuvo una crisis ahí muy particular en su vida espiritual. El Señor le dio lo que pidió y ese hijo después lo dio al poquito tiempo, a los pocos años lo dio para el Señor. Y desde su edad temprana, estamos hablando seguramente de 6, 7, 8 años más o menos, esa edad, fue llevado al templo, fue desarraigado de su mamá, quedó en el templo con el sacerdote Elí, y en un contexto donde había sacerdotes profanos, o sea, los hijos del sacerdote Elí eran hombres perversos, robaban de las ofrendas, se acostaban con mujeres de mala vida en la puerta del templo, en el templo mismo. O sea, el contexto donde creció este muchacho no fue un contexto que, digamos, y le favoreció para que sea un fiel profeta de Jehová. Él podía decir, bueno, el contexto en que tuve me llevó a ser así como soy. No. La Biblia dice que en ese contexto incluso él creció y hasta el punto que llegó en capítulo 3 a decirse que él era fiel profeta de Jehová. No dejaba caer en tierra ninguna de las palabras de Dios, como diciendo, todas las tomaba como muy importantes. Hermanos, el contexto no determinó la conducta de Samuel. Era su vida interior, su relación con Dios, lo que determinó cómo actuaba en un contexto
donde no era favorable para crecer fiel al Señor. Y esto le digo a los jóvenes que dicen, no, pero mi familia, pastor, usted no sabe. Ahí no, es medio difícil ser fiel ahí. Bueno, miren a Samuel. Samuel creció fiel y no se excusó o no usó la corrupción de los hijos de Elí como para poder justificar alguna mala conducta que no la tuvo, ¿no? Bueno, la Biblia nos da ejemplos como estos y otros más para hacernos entender que nuestra conducta en determinadas situaciones, en cualquier situación, mejor dicho, va a depender de cómo estamos nosotros interiormente, de qué pasa en nuestro corazón, ¿sí? Cualquier situación que nos encontremos, vamos a reaccionar de acuerdo a lo que pasa dentro de nosotros. Y también la Biblia nos enseña una teología situacional, ¿sí? Las situaciones no determinan ni tampoco modifican la moral de los principios y mandatos bíblicos, ¿sí? Los principios escriturales de moral son universales y absolutos, no cambian ni tampoco se anulan según la ocasión. Bueno, la Biblia dice que no debo robar, pero ahora mi familia la está pasando mal. Bueno, Dios va a entender por qué tengo que robar, es para darle de comer a mis chicos. Bueno, no cambia el principio por la situación, ¿sí? Son universales. Y hablamos de los principios morales, ¿no? Hay principios y mandatos que tenían que ver con Israel como nación, que tenían que ver con la cultura, pero hay otros principios morales que son universales. Eso no cambian de ninguna manera. Y esa es la teología situacional que nos enseña la Biblia. Los principios se mantienen, no importa en qué situación tú te encuentres, ¿sí? Dios utiliza las situaciones de presión para que se desarrollen dentro de nosotros todas las virtudes del carácter de Cristo. Ahí nosotros nos ayuda a ver la Biblia por qué Dios permite que estemos en situaciones de presión difíciles y complicadas. A veces es para que salga a luz lo que hay dentro nuestro, pero hay veces que Dios utiliza eso justamente para que aprendamos a responder apropiadamente, porque tenemos a Cristo y eso es posible, responder con el carácter de Cristo. O sea, es crecer y es madurar, ¿sí? Dios no nos va a poner en una situación para la cual no nos capacite a responder apropiadamente, ¿sí? Eso Dios no lo va a hacer. La teología situacional, queridos hermanos, ve la circunstancia como desafíos pedagógicos, o sea, oportunidades para crecer. Y la teología situacional ve las circunstancias como desafíos de fe, o sea, oportunidades para obedecer y no como obstáculos para obedecer, o que yo me excuse y estaba difícil, no pude obedecer, pero en realidad es un desafío para obedecer, ¿sí? Y en último lugar, Dios me capacita. Dios me capacita justamente para actuar de la manera apropiada en determinadas situaciones. Hermanos, en consejería, va a ser la parte cuando llegan al final, siempre en la consejería, diciendo, bueno, ahora que tenemos todas las cosas en claro, la Biblia dice que tenés que hacer esto. Yo sé que va a ser difícil para vos hacer esto, tal cosa, la otra, pero si vos lo haces, vos vas a dar un gran paso en tu vida espiritual, vos vas a crecer, vos vas a madurar, vas a encontrar realmente que, wow, conoces a Dios de manera diferente, ¿no? Y Dios me capacita para eso. Por eso podemos desafiar al creyente a hacer esto. Responder conforme a los principios y mandatos de Dios en cada situación es un desafío sobrenatural, por eso Dios nos capacita. Solo termino con esto, que es poético, pero es literal en cuanto a los hijos de Dios, ¿verdad? Dice Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Qué situación, ¿no? Tremendo, qué situación. Bueno, con todo eso, yo me alegraré en Jehová. Eso es lo que dice. Wow, ¿cómo puedo responder en una situación tal de esa manera? Con alegría. Bueno, Habacuc responde, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dice así, Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Interesante eso de los pies como de ciervas. Hoy con YouTube es re lindo verlos, porque las ciervas son las cabras monteses, ¿sí? De los montes. Y es tremendo cómo se suben a las montañas, que están en un ángulo muy cerrado, ¿no? Pero tienen apoyadas, las pezuñas de las cabras están preparadas para tener como sopapitas abajo en las pezuñas para que se agarren bien de las piedras, pero están apoyadas en un cosito así y se suben a las montañas para chupar la sal que se forma del agua que cae. Y hacen eso. Y uno las ve que están los más panchas ahí
y saltando de una montaña a la otra y dices, wow, yo que tengo justamente pánico a las alturas, pero andan ahí. Y Dios dice Habacuc dice que él está viendo la sierva y dice, así me hace Dios en medio de circunstancias difíciles donde el camino es muy estrecho y donde parece que no hay dónde pisar y que me estoy por caer. Bueno, Dios hace mis pies como de siervas, me hace como saltarín de aquí para allá en medio de circunstancias difíciles. Dios nos capacita. Así que, hermanos, nosotros debemos escapar de esa filosofía que es engañosa, porque parece que es cierto lo que dice, la culpa la tienen mis padres, la culpa la tiene mi familia, la culpa la tiene la sociedad. No, es un problema interior. Dios nos capacita para poder actuar diferente, ¿sí?, en cada situación a lo que actúan las demás personas. El texto es claro, no solamente esto, sino otros. Dios nos capacita para ser diferentes en cada situación. Bueno, hasta aquí llegamos en la enseñanza. La semana que viene seguiremos un poco más avanzando, analizando pensamientos